Spider-Man siempre ha sido uno de nuestros héroes favoritos de Marvel. Este personaje creado por Stan Lee y Steve Ditko, ha cumplido ya 60 años. A lo largo del tiempo Spider-Man ha hecho adaptaciones a otros medios. No solo ha estado en cómics sino que ha hecho películas, series de televisión y videojuegos. También ha hecho mucha mercancía con su imagen desde disfraces de Halloween, fiestas de cumpleaños y juguetes. Pero cada personaje tiene su lado oscuro, que voy a presentarte en este video. Este es el lado oscuro de Spider-Man. 3 niños que acababan de ver la película de Spider-Man terminaron en el hospital por querer obtener los poderes del personaje de ficción, ya que los pequeños se dejaron picar por una araña viuda negra para parecerse al hombre araña. En el camino los niños de 8, 10 y 12 años encontraron una araña viuda negra, lo que les recordó al superhéroe que se convierte en Spider-Man luego de que un arácnido radioactivo lo pica. Así que, los niños azuzaron a la araña con un palo para que los picara. Primero fue el hermano mayor el que se expuso a la picadura, posteriormente los otros 2. Apenas pasaron 10 minutos cuando el veneno de la viuda negra comenzó a hacer efecto en los menores, pero conforme pasaba el tiempo estos se agravaban. Entre el llanto le contaron a su madre lo ocurrido, así que los llevó de emergencia al centro de salud de su localidad. Pero al ver que no mejoraban los trasladaron a un hospital en la ciudad de Yayagua, y como ahí tampoco pudieron curarlos, entonces los llevaron al hospital del niño en La Paz. Ahí les aplicaron un suero contra picaduras con el que mejoraron considerablemente. Los hechos los dio a conocer el jefe de la unidad de epidemiología del Ministerio de Salud de ese país, Virgilio Prieto, con el fin de alertar a los padres y a los ciudadanos en general sobre el peligro de dejarse picar por una araña de este tipo. Entre los síntomas que provoca el veneno de la viuda negra enseguida de la picadura son dolor, hinchazón y enrojecimiento de la zona afectada. Y entre 30 y 60 minutos después de la picadura aparecen calambres y espasmos musculares que se propagan por todo el cuerpo y producen escalofríos, fiebre, náuseas y vómitos, transpiración copiosa, dolor de cabeza, abdomen y pecho, agitación y presión arterial grave y alta. Amazing Spider-Man 422. Puede que Marvel nos haya brindado una serie que aborda la injusticia social de la mano de Spider-Man más que con otros superhéroes. No obstante, ha cometido errores luego de su época dorada. En 1997, una portada muestra el renacimiento de Electro, mientras es ejecutado en una silla eléctrica. La imagen generó un gran rechazo por la crudeza de la escena y, además, por la coyuntura en ese entonces en Estados Unidos. El debate por la pena de muerte se vivía por todo el país. El run de Joseph Michael Straczynski en la cabecera de The Amazing Spider-Man, una de las más importantes entre los personajes de Marvel, pese a sus puntos positivos, siempre será recordado por 2 infames arcos. One More Days of the Past. El primero de ellos se encargó de tirar a la basura más de 20 años de historias al haber deshecho el matrimonio de Peter Parker y Mary Jane como si este nunca hubiese existido. El segundo, y tal vez el peor de los 2, nos contó una historia en la que se reveló que Gwen Stacy y Norman Osborn tuvieron un amorío, y como fruto de este romance, también un par de gemelos malvados. Entonces, ¿todo fue un engaño de Misterio? Tras su publicación, Sins of the Past se convirtió de inmediato en un tema tabú entre los entusiastas del arácnido, y aunque este arco forma parte del canon del Hombre Araña, ha sido ignorado deliberadamente por la mayoría de los fans. Demogoblin era originalmente un demonio sin nombre que habitaba en el limbo y fue desterrado allí hace millones de años por razones desconocidas. Su esencia se fusionó con el Hobgoblin, Jason Macendale, cuando Jason le preguntó a Nastir si podía otorgarle más poder a cambio de su alma. Vermin, también conocido como Edward Whelan, es un supervillano de los cómics de Marvel y un mutante parecido a una rata que ha luchado contra el Capitán América y Spider-Man. También es miembro de Thunderbolts. Jack-O-Lantern en el universo principal de Marvel, una puerta giratoria de individuos ha tenido el nombre de Jack-O-Lantern a lo largo de los años, todos ellos usando el manto con fines delictivos. El hombre actual detrás de la máscara es un criminal anónimo que tropezó con un alijo perteneciente a uno de los titulares anteriores de la identidad. El individuo que lo precedió, un hombre conocido solo como Jack, era un agente de The Crime Master antes de su muerte. Afirmando haber matado a todos los usuarios anteriores del manto de Jack-O-Lantern, se ha designado a sí mismo como el archienemigo del agente Venom, aunque sobrevivió a su némesis y finalmente fue asesinado por Deadpool.
Otros individuos que han operado bajo el manto de Jack O'Lantern en el universo principal de Marvel. Michael Morbius era un bioquímico ganador del premio Nobel, que había intentado curarse de una extraña enfermedad de la sangre con un tratamiento experimental en el que utilizó murciélagos vampiro y una terapia de electroshock. Sin embargo, el tratamiento lo convirtió en un ser semejante a un vampiro, con poderes sobrehumanos, ansia de sangre y aversión a la luz. Consiguió la habilidad de volar, una fuerza sobrehumana y habilidades regenerativas extraordinarias. Posteriormente se enfrentaría en varias ocasiones a Spider-Man, pero con el tiempo ha buscado una cura para su estado de vampiro y se ha aliado con otros superhéroes para proteger a los inocentes. Man Spider es la forma mutada de Spider-Man que aparece tanto en los cómics como en la serie animada de la década de 1990. Spider-Man es otra versión perturbadora del arácnido. Este consta con un cuerpo construido por miles de arañas, y estos se ocultan usando el traje rojo y azul. Doppelganger es un personaje ficticio de Marvel Comics. Es un personaje villano de Spider-Man. Pertenece al grupo llamado Carnage Family. Su traje tiene similitudes con el traje original de Spider-Man, pero tiene 4 extremidades de más, una boca con dientes filosos y unas garras aparentemente indestructibles. Spider-Zombie, conocido anteriormente como Peter Parker / Spider-Man, fue un superhéroe de la ciudad de Nueva York hasta que un virus zombie llegó a su mundo y lo cambió todo. Al final, él resulta ser el héroe zombie que arregla todo de una vez por todas, gracias a un Sandman con nanobots implantados, los cuales eran un trabajo de Tony Stark de la Tierra Z, para curar el cáncer, pero solo atacaba células muertas, cosa que era mortal para la raza zombie. En la película de Spider-Man de 2002, nos presentó al primer villano que se enfrenta a Spider-Man, el Duende Verde. Su aspecto en esta adaptación era una armadura que parecía a un Power Ranger, pero muchos no saben que el Duende Verde iba a ser diferente durante la preproducción. La máscara original del Duende Verde daba mucho miedo. Uno de los grandes aciertos de la primera entrega del Spider-Man de Sam Raimi fue la elección de Willem Dafoe como el Duende Verde, Green Goblin. El protagonista de La Última Tentación de Cristo fue capaz de dar su toque personal a un personaje ya de por sí complejo. Pero lo que no sabíamos es que este villano pudo haber dado mucho más miedo según hemos podido conocer a través de unos vídeos publicados por los estudios Amalgamated Dynamics, vía The Hollywood Reporter. En un principio los responsables de los efectos especiales de la película habían estado trabajando durante meses en una terrorífica máscara más acorde al personaje del cómic. Compuesta por una pesada pieza de látex que imitaba la piel y completada con maquillaje, esta era capaz de generar movimientos gracias a unos minúsculos motores manejados por radiocontrol, lo que aumentaba las expresiones faciales del villano. Tras unas primeras pruebas, los responsables de la película decidieron desecharla al resultar demasiado siniestra y muy pesada para Dafoe, sustituyéndola finalmente por un casco decorado con la cara sonriente del duende. Finalmente, Spider-Man se convirtió en un éxito y en una de las películas más vistas de 2012. A pesar de ello, muchos no vieron con muy buenos ojos el aspecto que ofrecía este particular Duende Verde, con una estética demasiado futurista y alejada del cómic original. Este caso ya lo mencioné antes en los 8 materiales perdidos más perturbadores que he visto. Spider-Man 3, El Hombre Araña 3 en español, es una película de acción del año 2007, siendo la tercera y última entrega de la trilogía de películas dirigidas por Sam Raimi basadas en el personaje de Spider-Man, de Marvel. En el corte final, Peter Parker logra sacar a Eddie Brock del cuerpo de Venom durante la última pelea. Acto seguido, Parker le arroja un explosivo a Venom para así acabarlo, pero Eddie abraza al simbionte a último minuto, muriendo junto a él al explotar la granada. Mientras que lo anterior es el final que quedó, originalmente el mismo sería muy diferente, siendo un poco más macabro, que fue almacenado. El final original: en la versión original la pelea se mantiene casi intacta hasta el momento en el que Peter saca a Eddie del interior de Venom, ya que, en el corte original, se nos muestra que en realidad Eddie había muerto ya que Venom lo consumió, dejando únicamente sus huesos. Peter saca el esqueleto de Eddie del interior de Venom, quedando impactado. Tras esto, Venom trataría de fusionarse de nuevo con Peter, pero no lo logra debido a que cae en unos tubos metálicos, cuyo ruido causa que el simbionte se altere. No se sabe qué es lo que sigue después, pero se presume que Peter terminaría derrotando a Venom de la misma forma que en el corte final.
Disponibilidad. Este final fue mostrado a las audiencias de prueba, recibiendo fuertes críticas, ya que se dice que los niños que la vieron quedaron aterrados por la parte del esqueleto. Debido a esta reacción tan negativa, el final se tuvo que rehacer, siendo el que aparece en el corte final. Tan solo han resurgido un par de imágenes de este final, entre ellas unas que muestran el cráneo de utilería que se usaría en la escena en la que Eddie Brock es consumido por Venom. En un tráiler temprano mostrado durante la Comic Con del 2006, aparece por pocos segundos una imagen del simbionte tratando de fusionarse con Peter de nuevo. Esta imagen aparece representada como parte de la línea oficial de juguetes. Para ser más exacto, en la estatuilla llamada The Art of Eddie Brock, confirmando que la misma sería parte de esta versión original. Esto mismo pasó con la figura oficial de Hasbro, Spider-Man vs Simbiote Venom. También hay otro juguete promocional que se llama Spider-Man Super Simbiote Double Punch del final original de Sandman. Únicamente han resurgido un par de imágenes, así como una pequeña toma del detrás de escenas, donde se ve que se prepara para golpear a Peter. El final nunca se ha mostrado más allá de las proyecciones a las audiencias de prueba, y tampoco está presente en la versión Editor's Cut. El 13 de mayo de 2021, el canal de YouTube Ep00 subió un video con las escenas del cráneo y parte del esqueleto de Eddie en el piso, y la escena de las varillas siendo arrojadas al suelo, junto con una pista de audio. Este caso ya lo mencioné anteriormente en el iceberg del cine de terror. Tobe Hooper estuvo a punto de hacer una película de terror de Spider-Man con Tom Cruise, pero ¿qué es esta fantasía? Todos sabemos el tiempo que lleva a hacer una película, larguísimo proceso que implica 1000 cambios de guión, de títulos y hasta de equipo creativo. Este fue el caso de Spider-Man, cinta que llevó al cine Sam Raimi en 2002, y que fue una de las primeras películas de superhéroes modernas que vivimos. Pero ¿qué habría pasado si esto no hubiese sido así? A través de Digital Spy acabamos de conocer que Tobe Hooper, director de la maravillosa La Matanza de Texas, estuvo a punto de hacer una versión de terror de esta película en los 80. Según este nuevo informe, Canon Films consiguió los derechos para hacer una cinta de Spider-Man a mediados de esa época, pagando $225,000 por ellos. Era un acuerdo de 5 años, lo que significaba que los derechos volverían a Marvel si no hacían una película antes de 1990. Pero el problema vino cuando Menahem Golan y Joran Globus, los jefes del estudio, no parecieron entender al personaje de Peter Parker muy bien. Por lo tanto, su idea fue cambiar radicalmente su historia original y hacer algo más parecido a La Mosca, de David Cronenberg, en una cinta en la que habríamos visto a Peter Parker transformándose en una bestia híbrida de 8 brazos, a través de la exposición a la radiación a manos de alguien con el nombre de Dr. Zork. Leslie Stevens fue contratada para escribir el guión, con Tobe Hooper al frente del proyecto para dirigirlo. Cuando se enteró de lo que querían hacer, Stan Lee no lo vio claro y les convenció para que no lo hicieran. Pero lo mejor de esta historia es el reparto que querían, con un joven Tom Cruise dando vida a Peter Parker, Bob Hoskins como el Dr. Octopus, Christopher Lee como un personaje científico sin nombre y Lauren Bacallo Catherine Hepburn como la tía May. Y lo mejor es que querían a Stan Lee como el editor del Daily Bugle, J. Jonah Jameson. Tras un gran recorte de presupuesto, originalmente querían hacerla con 20 millones, y un largo proceso de desarrollo, Canon desechó el proyecto. Entonces este cayó en manos de James Cameron, que pasó varios años trabajando en su famosa versión en los años 90 antes de que Marvel vendiera los derechos a Columbia en 1998, lo que llevó a la versión de 2002, que pudimos ver todos en cines. El resto es historia. Spider-Man The Movie fue una película planeada pero finalmente no producida basada en el superhéroe de Marvel Comics. Spider-Man The Movie se habría estrenado a principios de los 90 e iba a ser dirigida por James Cameron. Sinopsis: el guión de Spider-Man de James Cameron se ha filtrado en línea. A continuación se muestra una sinopsis del guión. La película comienza con Peter Parker en el baño de su escuela secundaria y se está haciendo estallar un grano en la cara. Luego, Peter corre a su clase de ciencias, donde le presentan a Mary Jane Watson y su novio, Flash Thompson. Un día, Peter y su clase van de excursión a un laboratorio. Este laboratorio produce moscas mejoradas mutagénicamente y hay 15 de ellas. Sin embargo, una de las moscas escapa y una araña normal la atrapa en su telaraña y se la come. El mutágeno en la mosca luego pasa a la araña. Mientras Peter toma fotografías de Mary Jane para el periódico de la escuela, la araña trepa por su mano y lo muerde.
Peter se asusta y cuando llega a casa el veneno de la araña lo sumerge en un estado psicotrópico y ve imágenes inquietantes de telas de araña. Peter Parker luego se desmaya. Horas después, Peter se despierta en ropa interior y está colgado boca abajo de un asta de bandera. Peter luego corre de regreso a casa y se cuela en su casa. Cuando Peter se mira los brazos, ve hileras grotescas que le salen de las muñecas y descubre que pueden disparar telarañas. Sin embargo, Peter crea lanzadores de telarañas para usar en su muñeca y ocultar las hileras. Peter Parker luego crea un disfraz y comienza a aparecer en programas de entrevistas nocturnos llamándose a sí mismo Spider-Man. Un día en la escuela, Peter y Mary Jane son asignados por su profesor de química para ser socios. Mientras habla sobre de qué se tratará su proyecto, Peter decide que quiere saber más sobre de dónde provienen sus poderes y le pregunta a su maestro si pueden hacer el informe sobre las arañas. Mary Jane está asqueada por esta idea. Cuando Peter y Mary Jane comienzan a trabajar en su proyecto, Mary Jane se siente atraída por Peter debido a su personalidad bondadosa. Más tarde esa noche, el tío Ben deja a Peter en la biblioteca. Sin embargo, Peter sale en la televisión y actúa como Spider-Man. Después del espectáculo, Spider-Man ve a un ladrón robando las ganancias de la noche, pero lo deja escapar. Al regresar a casa, Peter ve coches de policía frente a la casa de la tía May y el tío Ben. Peter luego ve al tío Ben tirado en el suelo y corre hacia él. El tío Ben luego muere justo ante los ojos de Peter. Como Spider-Man, Peter rastrea al ladrón hasta un almacén y lo golpea. Luego descubre que el ladrón es la misma persona que dejó escapar en el estudio de televisión. Spider-Man quiere matarlo pero sabe que su tío Ben no querría eso. Entonces, Spider-Man atrapa al ladrón y lo deja con la policía. Peter luego decide usar sus poderes para el bien y comienza a atrapar criminales como Spider-Man. Sin embargo, J. Jonah Jameson, quien en este guion es un ejecutivo de televisión, inicia una campaña de desprestigio contra Spider-Man. Luego te presentan a un rico hombre de negocios llamado Carlton Strand. Mientras huye de la policía, Strand pasa corriendo por una exhibición de arte moderno hecha de metal. Cuando Strand pasa corriendo por la exhibición, es alcanzado por un rayo y luego viaja al cuerpo de Strand. Strand luego descubre que tiene el poder de controlar la electricidad. Strand también se entera de que debido a estos poderes no puede tocar a nadie o morirán electrocutados. Cuando aparece su hermosa asistente, Cordelia, ella se quita la ropa y revela que lleva un traje de neopreno porque esa es la única forma en que pueden tener relaciones sexuales sin que ella muera. Sin embargo, Strand le dice que se quite el traje de neopreno. Strand luego besa a Cordelia muy fuerte, lo que envía electricidad a través de su cuerpo y la mata. Strand luego usa sus poderes para desfibrilarla y devolverla a la vida. Strand luego usa sus poderes para manipular las computadoras del banco para transferir dinero a su propia cuenta. Strand luego comienza a buscar más personas con superpoderes y las secuestra. Uno de los cuales es un hombre llamado Boide que puede convertir su cuerpo en arena y controlarla. Boide luego se convierte en el ejecutor de Strand. Boide luego aparece en una de las apariciones televisivas de Spider-Man y lo maltrata un poco. Cuando Spider-Man golpea a Boide, su mano lo atraviesa y Spider-Man se entera de que está hecho de arena. Sin embargo, Boide no logra matar a Spider-Man. En una de sus carreras nocturnas regulares en la ciudad, Spider-Man derrota a algunos traficantes de drogas, toma su dinero y se lo da a una familia que lo merece. Luego, Mary Jane es asaltada, pero Spider-Man la salva. Spider-Man y Mary Jane luego cruzan Manhattan y luego la lleva a la cima del puente de Brooklyn. Spider-Man levanta su máscara justo por encima de su boca y la besa. Spider-Man luego atrapa a Mary Jane y tienen relaciones sexuales. Al día siguiente en la escuela, Mary Jane está muy animada y también rompe con Flash. Strand luego usa sus conexiones con los medios para obligar a J. Jonah Jameson a lanzar una campaña de desprestigio aún mayor contra Spider-Man. Luego, la policía comienza a cazar a Spider-Man. El plan de Strand es arrinconar a Spider-Man y obligar a Spider-Man a unir fuerzas con él. Strand también hace seguir a Spider-Man y se entera de la relación de Spider-Man con Mary Jane. Strand luego la secuestra para usarla como cebo para Spider-Man. Cuando Spider-Man rastrea a Mary Jane hasta el negocio de Strand, Strand amenaza con matar a Mary Jane electrocutándola. Boide aparece y agarra a Spider-Man con una gran mano hecha de arena. Strand luego comienza a darle a Mary Jane pequeños golpes de electricidad por todo su cuerpo. Spider-Man le grita a Strand y Boide: los mataré, hijos de puta. Malditos bastardos. Spider-Man luego se libera de Boide, lo que hace que Boide explote.
Void luego se reforma y Strange dispara una ráfaga de electricidad a Spider-Man. Cuando Spider-Man salta fuera del camino, la electricidad golpea a Void y lo convierte en un vidrio que lo mata. Spider-Man y Strange comienzan a pelear, y su pelea finalmente los lleva a la cima del World Trade Center. Durante su batalla, Strange cae por el costado del World Trade Center, pero Spider-Man lo atrapa con su telaraña. Strange luego golpea el costado del edificio. Spider-Man levanta a Strange y se quita la máscara. Strange le pregunta si está en el último año de la escuela secundaria y Peter responde que se gradúa la próxima semana. Strange luego comienza a reírse débilmente y tose sangre y luego muere. Spider-Man arroja $200 millones, en efectivo, del dinero de Strange en las calles de Nueva York. Meses después, James Cameron presentó un guión sin fecha de 57 páginas con una historia alternativa. El registro de derechos de autor estaba fechado en 1991, en parte guión, en parte esbozo narrativo de la historia. El guión contaba el origen de Spider-Man, pero usaba variaciones de los personajes de cómics Electro y Sandman como villanos. Este Electro llamado Carlton Strange, en lugar de Max Dillon, era una parodia megalómana de capitalistas corruptos. En lugar del personaje de Flint Marko, el Sandman de Cameron, simplemente llamado Void, es mutado por un accidente que involucra una bilocación y mezcla de átomos al estilo del experimento Filadelfia, en lugar de quedar atrapado en una explosión nuclear en una playa. La historia culmina con una batalla en lo alto del World Trade Center y Peter Parker revela su identidad a Mary Jane Watson. Además, el tratamiento también fue pesado en blasfemias, e hizo que Spider-Man y Mary Jane tuvieran sexo en el puente de Brooklyn. Este tratamiento reflejó elementos en guiones anteriores. Desde el tratamiento de Stevens, tiradores de telaraña orgánicos y un villano que tienta a Spider-Man para unirse a una próxima raza maestra de mutantes. Del guión original y la reescritura, extrañas tormentas eléctricas que causan apagones, eventos magnéticos extraños y bilocación. Del borrador de Ethan Wiley, un villano adicto a superpoderes tóxicos y múltiples arañas experimentales, una de las cuales escapa y muerde a Peter, provocando una pesadilla alucinante que invoca la metamorfosis de Franz Kafka. Del guión de Frank La Loggia, una tormenta de dinero robado que cae sobre los sorprendidos neoyorquinos. Y del guión de Neil Ruthenberg, un asalto criminal en la bolsa de valores de Nueva York. En 1991, Carolco Pictures extendió el acuerdo de opción de Golan con Marvel hasta mayo de 1996, pero en abril de 1992, Carolco cesó la producción activa de Spider-Man debido a continuos problemas financieros y legales. Spider-Man habría sido clasificado R debido a su lenguaje fuerte, violencia y escena de sexo gráfica entre Spider-Man y Mary Jane. Carlton Strange se basó vagamente en Electro, pero nunca usa el disfraz de Electro y solo se le llama por su nombre real en el guión. El nombre de Sandman se cambió de Flint Marko a Void. Al igual que Strange, Void nunca se llama Sandman. Debido a que James Cameron planeaba usar a Electro y Sandman en esta película, a estos dos villanos no se les permitió aparecer en Spider-Man The Animated Series. Después de que la película Spider-Man de Cameron fracasara, John Semper Jr. pudo usar Electro hacia el final de la serie, pero se quedó sin tiempo antes de que pudiera presentar a Sandman. Arnold Schwarzenegger iba a tener un cameo en la película como Otto Octavius, que tenía la intención de prepararlo para futuras secuelas en las que se habría convertido en Dr. Octopus. Christopher Daniel Barnes expresó interés en interpretar a Spider-Man en esta película. Barnes incluso dijo: "He peleado contra Venom tantas veces que odiaría ver a alguien más tener la oportunidad". Carnage. Mind Bomb Vol. 1 es el único cómic del primer volumen de Carnage. Mind Bomb, publicado por Marvel Comics en febrero de 1996. Bomba mental escrito por Warren Ellis. Dibujado por Kyle Eos. Coloreado por Maria Harris. Trama. Mientras el psiquiatra Matthew Kurz se acerca al Instituto Ravencroft en un día lluvioso, Carnage despotrica y delira en su celda. John Jameson, jefe de seguridad, se alegra de que al menos Carnage haya dejado de cantar durante un tiempo. Cuando Kurz llama para entrar, John está un poco descontento porque la doctora Ashley Kafka no le informó previamente que Kurz vendría a las instalaciones. Ella afirma que esperaba que él no apareciera, pero admite que allá donde hay horror Kurz siempre aparece. Mientras camina por el pasillo a través de uno de los bloques de celdas, uno de los pacientes intenta escapar de su celda. John autoriza la contención no letal. Sin embargo, uno de los guardias, disgustado porque este prisionero mató a 5 niños antes de ser encarcelado, descarga todo el contenido de una pistola tranquilizante.
Kurtz observa todo esto, satisfecho de la reacción del personal frente a posibles fugas. Pronto se le une uno de los miembros del personal de seguridad que lo escolta a la celda donde se encuentra recluido Cletus Kasady. Allí es recibido por Ashley Kafka y John Jameson. Ashley explica que Matthew Kurtz es un psiquiatra especialista que ha sido enviado desde Washington para examinar a Cletus Kasady. Aún así, John no está contento con que este hombre esté aquí y afirma que solo el personal autorizado puede examinar a Kasady. Matthew procede a mostrar una identificación que demuestra que trabaja del Pentágono y asegura que tiene acceso a todos los datos de la institución y que su rango es superior que Jameson y Kafka. Él afirma que fue invitado por Kafka para tratar a Cletus Kasady y señala que sus intentos de curar a Carnage han fracasado. A pesar de ello, John no confía completamente en Kurtz. Tras esto, Kurtz insiste en que se le permita ver a Cletus Kasady solo. Mientras John y Ashley observan desde la sala de control, Kurtz dispara a Carnage con una pistola sónica, lo que obliga al simbionte a separarse de Cletus. A continuación, Kurtz saca una jeringa llena de una sustancia química clasificada y la inyecta en el cerebro de Kasady a través de su párpado. Esto hace que Cletus tenga convulsiones y se desmaye en el suelo. John está a punto de intervenir, pero Ashley lo rechaza porque quiere ver qué sucede a continuación. Matthew Kurtz comienza a interrogar a Cletus sobre su pasado y descubre cómo ha cometido muchos asesinatos que se remontan a cuando era un niño. Esto finalmente le llevó a una celda que eventualmente compartió con Eddie Brock. Cuando el simbionte Venom liberó a Eddie, este dejó descendencia que se unió a él para convertirse en Carnage. Continuidad 1. Sin embargo, esto no es nada nuevo y Kurtz espera profundizar aún más en su mente, aunque no está del todo convencido de que Kasady simplemente nació malvado. Cuando le pregunta por qué mata, Cletus explica que es bonito y lo hace sentir como si estuviera en la televisión. Tanto Kurtz como Kafka se encuentran fascinados por lo que dice Kasady. A continuación Kurtz le pregunta a Cletus cómo ve el mundo. Sin embargo, en ese momento el simbionte se une a Cletus nuevamente. Carnage ataca a Kurtz afirmando que va a transmitir trozos de su mente a la suya para mostrarle lo que piensa del mundo. Carnage asegura que el mundo apesta y que él es el caos. Mientras esto sucede, John Jameson pone la instalación en alerta máxima y ordena a sus hombres que usen fuerza letal según sea necesario. Cuando llegan a la celda que contiene Carnage y abren la puerta, Matthew Kurtz sale corriendo delirando como un lunático y ataca a los guardias salvajemente mientras Carnage observa desde su celda. Cuando llegan John y Ashley, Kurtz ya ha matado a 3 guardias con sus propias manos. Sin otra opción, John y Ashley ordenan a los guardias que derriben a Matthew. Con Carnage simplemente sentado en su celda, John y Ashley rápidamente cierran la puerta. Mientras lo hacen, Carnage insiste en que Kurtz no estaba loco y que simplemente le mostró cómo es en realidad el mundo. Él advierte que disparar al caos no es la respuesta y que no pueden mantenerlo encerrado por mucho tiempo. Este cómics es uno de los más perturbadores ya que se muestran de forma muy explícita las viñetas del cómics y su arte de los dibujantes. Espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse a mi canal.